Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta, llamado Tito Martínez, de España. Hoy es 18 de julio de 2025. Efectivamente. Hoy nos metemos de lleno en un estudio bíblico que, va a dar que hablar. Se titula «La Biblia jamás enseña que solo exista un Dios», refutando las mentiras diabólicas del monoteísta Gabriel Ortega. Exacto. Y vamos a analizar varios pasajes que presenta este señor Ortega, pasajes que él usa para decir que solo hay un Dios. Pero la idea aquí, según el análisis de Tito Martínez, es ver si de verdad esos textos dicen eso. Justamente. Vamos a ver si apoyan el monoteísmo estricto o si, como argumenta Tito Martínez, basándose en el texto bíblico, la cosa es distinta. Si apuntan al eneoteísmo monólatra. La existencia de un Dios supremo, que es el Padre, claro, pero junto a otros muchos dioses o seres poderosos, los llamados hijos de Dios. Veremos que, según el texto bíblico, el monoteísmo es totalmente falso y antibíblico. Vale, pues vamos al grano. El primer texto clave que menciona Ortega es Juan 17:3. ¿Lo puedes leer tal cual? Sí, claro. A ver, el texto dice literalmente, Juan 17.3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y claro, Ortega se agarra a eso de el único Dios verdadero como, la prueba definitiva del monoteísmo. Pero Tito Martínez le da la vuelta, ¿no? Totalmente. Según el análisis de Martínez, la palabra único, que también sale, por ejemplo, en la Shema hebrea, en Deuteronomio 6.4, no significa uno y ya está, en número. Ah, entonces indica que el Padre es único en su género, o sea, supremo, que no hay nadie como Él, ni por encima de Él. Pero, ojo, eso no niega que existan otros dioses verdaderos. Como Jesucristo mismo, exacto. Es que el propio texto bíblico llama a Jesús Dios, Teos, en Juan 1.1, y Elohim, que significa un ser poderoso. El propio Jesús, de hecho, citando el Salmo 82, se identifica como Hijo de Dios y se pone por encima de los jueces humanos a los que ese salmo llama dioses. O sea que no es que Jesús no sea Dios según este pasaje, para nada, es que Pablo también lo llama Dios. Lo vemos en Romanos 9.5, en Tito 2.13, Hebreos 1.8.9. Lo que pasa es que siempre se aclara, y esto es importante, que el Padre es el Dios supremo, el que está por encima. Eso es, la cabeza de Cristo, como dice Pablo en 1 Corintios 11.3. Y el mismo Jesús, ya resucitado, llama al Padre su Dios. Lo tienes en Juan 20.17 y en Apocalipsis 3.12. Esto nos lleva entonces a la idea de dos dioses, uno que es mayor y otro que es, digamos, menor en autoridad. Eso es lo que enseña la Biblia, según este análisis. Por supuesto que sí. Padre e Hijo son dos dioses, iguales en naturaleza divina. Sí, pero distintos en autoridad. El Padre es mayor, lo dice Jesús en Juan 14:28. Él es el Dios supremo. Y el Hijo es Dios, pero subordinado. Solo existe un Dios es, según la lectura de Tito Martínez del texto bíblico, totalmente antibíblica. Y él la califica de satárica. Fuerte. Y hay más pasajes que apoyen esta visión. Me refiero a eso del monoteísmo monolatra. Pues sí, mira, el texto bíblico, por ejemplo en Deuteronomio 10:17, llama al Padre Dios de dioses. Dios de dioses. Claro. Esos dioses no son ídolos falsos de palo y piedra, no, son los hijos de Dios, ángeles, o incluso humanos poderosos como esos jueces del Salmo 82. Entiendo. El Padre es el Dios de sus hijos. Esa es la verdadera doctrina bíblica según este estudio. Genoteísmo monolatra, no el falso monoteísmo que, se enseña por ahí. Es fundamental entender esto para la vida eterna, como decía Juan 17.3. La verdad es que es un análisis fascinante que choca con lo que se suele escuchar. La doctrina bíblica no sería exactamente el monoteísmo, sino algo distinto, el enoteísmo monólatra. Enoteísmo monólatra, ¿vale? ¿Puedes explicar un poco qué significa eso? Según esta visión,
Implicaría que existe un Dios supremo, que sería el Padre Celestial, pero, ojo, junto a muchos otros dioses inferiores. A estos se les llama los hijos de Dios. Muchos dioses. Sí, y la tesis fuerte de estos análisis es que esta sería la verdadera doctrina bíblica. Llegan a decir que el monoteísmo es falso y antibíblico. Uf, eso es. Bastante directo. Choca mucho con lo que se suele enseñar. Bueno, examinemos los versículos que se usan para apoyar esta idea, que curiosamente a veces son los mismos que se usan para defender el monoteísmo. Empezamos por Marcos 12:29, la Shema. ¿Qué dice exactamente? A ver, el texto dice literalmente, Marcos 12:29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor uno es. ¿Cómo se interpreta esto desde esta perspectiva del enoteísmo? Pues el argumento es que uno, eis, en el griego, no significaría solo uno numéricamente hablando, sino más bien único en el sentido de principal, de supremo. Ah, vale. Entonces, se diría que afirma la supremacía del Padre, pero no que no existan otros. Y la conclusión, una vez más, es que el monoteísmo es falso. Entendido. Seguimos en Marcos, justo después, el 12:32. Es la respuesta del escriba a Jesús. ¿Qué dice y cómo encaja aquí? Pues el escriba responde, Marcos 12:32. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Uno es Dios se refiere a la supremacía del Padre, y la parte de no hay otro fuera de él se interpreta como que no hay otro como él, no hay otro igual en supremacía, no que no existan otros seres divinos. Vale, veo el patrón. Pasemos a Juan capítulo 5, versículo 44. Aquí Jesús habla de la gloria que viene del Dios único. Leo el texto, Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. En este caso, la palabra único, monos en griego, se interpreta también como supremo, sin igual, no como solitario. ¿Ponen algún ejemplo para entenderlo mejor? Si el análisis lo compara con decir mi padre es único, no significa que no existan otros padres, ¿verdad? Sino que el tuyo es especial, singular para ti. Y aquí, bueno, la interpretación va más allá. ¿En qué sentido? Califica la idea de un Dios solitario como una burda mentira del diablo. Y se repite, desde esta óptica, el monoteísmo es totalmente falso y antibíblico. Es una afirmación muy fuerte, sí. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 8, versículos 4 al 6. Este parece un pasaje muy importante para este argumento. ¿Nos lo lees? Corintios 8.4. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que hay un Dios. Primera de Corintios 8.5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como de hecho hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un Dios Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Vale, este pasaje es denso. ¿Qué puntos clave se destacan en el análisis? Pues mira, varias cosas importantes. Primero, en el verso 4, se afirma que el griego original dice hay un Dios. Sin más, se argumenta que la palabra solo, hay un solo Dios, es una añadidura en algunas traducciones y se llega a llamar falsificación. Interesante. ¿Y el verso 5? El verso 5 es crucial, porque dice explícitamente, y lo remarca el texto entre paréntesis, como de hecho hay muchos dioses y muchos señores. Para esta interpretación, esto es un reconocimiento claro de que existen otros seres divinos, los hijos de Dios. Claro, lo dice textualmente. Y el verso 6 parece hacer una distinción importante, ¿no? Exacto. Se subraya que el un Dios del que se habla es específicamente el Padre, y se le distingue de un Señor, que es Jesucristo. Así que la conclusión que se extrae de aquí es, de nuevo, muy contundente. El monoteísmo es falso y diabólico. La doctrina correcta, según estos textos, sería el enoteísmo. El Padre como Dios supremo y luego otros dioses, los hijos de Dios, que están subordinados. ¿Y la adoración? Ah, sí. Se añade que la adoración suprema, la latrea, es solo para el Padre, mientras que a Jesús se le da reverencia, proscuneo, como Mesías e Hijo.
Es un homenaje profundo, pero distinto. Muy bien. 1 Timoteo 2.5 dice: porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí el argumento es muy parecido al de 1 Corintios 8.4. Se sostiene que el texto griego original dice «hay un Dios», punto. Y que la palabra «solo», que aparece en algunas versiones, «un solo Dios», es una adición posterior. Y supongo que la valoración es la misma. Sí, se califica como una falsificación intencionada para apoyar lo que esta perspectiva denomina la mentira satánica del monoteísmo. Y se concluye, una vez más, que el monoteísmo es falso y antibíblico. Si se leen estos textos prestando atención a lo que se argumenta que es el original y su contexto, la Biblia no estaría enseñando que existe un único ser divino solitario. No. Sino que presentaría un modelo enoteísta. Es decir, un Dios supremo, el Padre, que coexiste con muchos otros dioses o hijos de Dios, seres divinos reales aunque inferiores en rango al Padre. la doctrina bíblica original sería el enoteísmo monólatra, y el monoteísmo sería una especie de desviación posterior, basada en traducciones que se consideran alteradas. Exactamente esa es la conclusión que se presenta. Se insiste mucho, según el texto bíblico, interpretado de esta manera, existen muchos dioses, aunque, eso sí, la adoración máxima se reserva solo para el Dios supremo, el Padre. La verdad es que es una lectura que desafía, siglos de teología mayoritaria. Si alguien aceptara esta diferencia entre un Dios único como supremo y un Dios único como solitario, ¿cómo cambiaría eso la forma de ver otras figuras, otras narrativas de las Escrituras? La idea de que solo existe un Dios es totalmente falsa y antibíblica. Es que la doctrina que él considera la auténtica, la bíblica, es el llamado enoteísmo monolatra. Enoteísmo monolatra. Eso es. Implicaría la existencia de un Dios supremo, que es el Padre Celestial, pero ojo, junto a muchos otros dioses. Estos otros dioses serían los hijos de Dios. Y la clave de todo, según Tito Martínez, está en cómo interpretamos la palabra único en la Biblia. Vale, entonces la palabra clave es único. Romanos 16.27. Según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, dice así: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pues bien, según el análisis de Tito Martínez sobre este texto, llamar al Padre único y sabio Dios no quería decir que sea él solo el único Dios que existe, no. Indicaría su supremacía, su posición por encima de todos los demás. O sea, como una cualidad más que una cantidad. Exacto. Él pone un ejemplo, dice que es como cuando alguien dice que su padre es único. No quiere decir que no existan otros padres en el mundo, quiere decir que para esa persona su padre es el más importante, el especial. Entiendo la analogía. Y argumenta que confundir ese único de supremacía con único de ser solo uno numéricamente, dice que eso es el error de base, una falsificación de la enseñanza bíblica. Vale, entiendo. Una distinción crucial para su argumento. ¿Y esta lógica la aplica igual a otros pasajes? ¿Has mencionado 1 Timoteo 1.17? Sí, veamos. Según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, 1 Timoteo 1.17, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí de nuevo, único y sabio Dios. Efectivamente. Y la interpretación de Tito Martínez es consistente. Se refiere al Padre como el Dios supremo. Y aquí además se destacan atributos como inmortal, invisible, que se le aplican a él, al Padre, de forma específica en este contexto. Ya veo. Para Martínez, esto encaja perfectamente con su idea de un Dios supremo entre otros seres divinos, es decir, con el enoteísmo monolatra, y por tanto contradice la noción de un solo Dios existente, la cual él, insiste en que es totalmente falsa y antibíblica. Queda clara la línea argumental. Supongo que lo mismo aplica a Gálatas 3.20. ¿Podrías leerlo? Según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez. Claro. Gálatas 3.20 dice: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dios es uno. ¿Cómo encaja eso? Pues
Dios es uno se refiere a la unidad numérica del Padre Celestial como el Dios supremo, pero no a que sea el único ser divino que existe. Insiste mucho en esto. Considera que la interpretación monoteísta tradicional es una desviación, usa palabras fuertes. Llega a llamarla falsificación satánica en sus escritos. Entendido. Es una postura muy definida. Menciona más textos. Sí, también analiza Efesios 4, 5, 6. A ver, según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios y Padre de todos. Exacto. Y él distingue un Señor, que identifica con Jesucristo, y un Dios y Padre de todos. Argumenta que se afirma la supremacía del Padre como un Dios, pero de nuevo sin negar que existan otros seres divinos, otros dioses. Y queda Judas 1:25. Sí, según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, Judas 1:25 reza: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. De nuevo, único y sabio Dios. Una vez más. Y la interpretación sigue la misma línea, indicativo de la supremacía, de la singularidad cualitativa del Padre, no de exclusividad numérica. Entonces, el hilo conductor en todo el análisis de Tito Martínez es muy claro. Los textos, según él, enfatizan la preeminencia del Padre, su posición como Dios supremo, pero no excluyen a otros dioses, a los hijos de Dios. Justo eso. La conclusión central del estudio de Tito Martínez es que la verdadera doctrina bíblica no es el monoteísmo, sino que es el enoteísmo monolatra, es decir, la existencia de un Dios supremo, el Padre, y la coexistencia con muchos otros dioses. Por eso, desde su punto de vista, el monoteísmo comúnmente aceptado sería una interpretación errónea, una idea que él considera totalmente falsa y antibíblica. La clave interpretativa que propone es entender único como supremo, no como solo. Y esto le lleva a afirmar que la Biblia enseña, en realidad, la existencia de un Dios Padre Supremo junto a otros seres divinos, otros dioses. Y lo fascinante, o quizá lo más chocante, es la implicación tan radical que tiene esta propuesta de Martínez. Porque, claro, desafía de pleno una creencia fundamental para muchísimas personas y tradiciones religiosas. Sí, es una reinterpretación profunda de pasajes muy conocidos. Exacto. Argumenta a favor de este enoteísmo monolatra y por contra en contra del monoteísmo estricto que, como hemos dicho, considera falso y antibíblico. La cosa es que la Biblia afirmaría no solo un Dios supremo, que es el Padre Celestial, Jehová, sino también la existencia real de otros dioses verdaderos, los llamados hijos de Dios. Y claro, esto choca de frente con la idea común del monoteísmo. Choca bastante, sí. La verdadera enseñanza bíblica es el enoteísmo monólatra. Santiago 2:19. ¿Qué dice exactamente el texto? Pues el texto completo es: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dios es uno. ¿Y cómo se interpreta esto en el análisis que estamos siguiendo? Pues, según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, este pasaje lo que hace es afirmar que el Padre es el Dios uno, único en su ser, digamos. De acuerdo. Pero ojo, no dice que sea el único Dios que existe. Se centra en la unicidad del Padre, no en negar otras deidades verdaderas. Por lo tanto, usar esto para defender a capa y espada el monoteísmo, pues sería un error, una interpretación incorrecta. Entendido. El foco en la unicidad del Padre, no en la exclusividad numérica. Vale, pasemos a Deuteronomio 4:39. Vamos a leerlo. Dice así: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que a Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y no hay otro. A ver, ¿cómo encaja eso con la idea de que sí hay otros dioses? Parece contradictorio. Bueno, según el texto bíblico mencionado por Martínez, la clave está en entender qué significa otro en este contexto. Lo que establece es la supremacía absoluta de Jehová el Padre. Supremacía. Exacto. Afirma que no hay otro Dios como Él, de su misma categoría, de su mismo poder. No dice que no existan otros seres divinos, inferiores, claro, como los hijos de Dios. Ah, vale. Es un texto fundamental, un Dios supremo que está por encima de otros dioses verdaderos. Así que, insistimos, desde esta lectura, la idea de que solo existe un Dios es sencillamente falsa. La Biblia enseñaría enoteísmo monolatra. Muy bien. Aclarado ese punto. Vamos ahora con la Shema.
Deuteronomio 6.4. Un texto centralísimo. Sí, fundamental. El versículo dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. La interpretación va en la línea de Santiago 2.19, similar. Justo. Según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, ese uno, que en hebreo es ejad, lo que hace es resaltar la unicidad, la preeminencia del Padre como el Dios supremo para Israel. Ujú. No habla de exclusividad numérica en el universo. El Padre es uno, sí, pero único en su rango. Usar este verso como prueba del monoteísmo, pues Martínez lo califica directamente de falsificación. Falsificación, nada menos. Lo que se enseña, según él, es enoteísmo, no monoteísmo. Una vez más, el monoteísmo se presenta como falso y antibíblico en este análisis. Continuemos entonces. Deuteronomio capítulo 32, versículos 12 y 39. Son dos. Sí, leamos ambos. Primero, Deuteronomio 32, 12. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Dios extraño. Y ahora el 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Vale. No hubo Dios extraño, y no hay dioses conmigo. ¿Cómo se entienden estas negaciones si se defiende que hay otros dioses? Pues, según los textos bíblicos mencionados por Tito Martínez, el contexto lo es todo aquí. El verso 12 habla de dioses extraños. ¿A qué se refiere? A los ídolos, a los dioses falsos de las otras naciones, no a los hijos de Dios. Entendido. Y el verso 39, ese no hay dioses conmigo, hay que leerlo sí o sí junto a los versos 37 y 38, que se están burlando de los dioses paganos que son impotentes. Ah, claro. Entonces, lo que afirma es que no hay dioses falsos junto a él, o que se le puedan comparar. No niega que existan los hijos de Dios, que son verdaderos. El análisis de Martínez es insistente. El monoteísmo es antibíblico. La doctrina correcta es el enoteísmo monólatra. Existe un Dios supremo y existen otros dioses verdaderos que están subordinados a él. Veamos Isaías 37, los versículos 16 y 20. Muy bien. Isaías 37 y 16 dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Solo tú eres Dios. Y el versículo 20, ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Solo tú eres Dios, solo tú eres Jehová. Esto sí que parece bastante directo, ¿no? Suena a exclusividad total. Sí, suena directo, pero según los textos bíblicos mencionados por Martínez, estas frases lo que hacen es enfatizar la supremacía, la unicidad absoluta y la condición de creador de Jehová. Él es el Dios Altísimo. El Altísimo. Exacto. Incomparable. El único en esa categoría suprema y el único que tiene soberanía sobre todos los reinos de la tierra. Pero esto, según esta interpretación, no niega que existan otros dioses verdaderos, de un rango menor, los hijos de Dios. O sea que incluso estas afirmaciones tan fuertes se interpretarían dentro de un marco enoteísta. Eso es. La conclusión que presenta Martínez es esa. La doctrina bíblica correcta es el enoteísmo monolatra. Y por lo tanto, el monoteísmo tradicional es una interpretación, pues eso, falsa y antibíblica. Entonces, la lectura que propone de todos estos pasajes sugiere que cuando la Biblia habla de la unicidad de Dios, se refiere a su supremacía, a su singularidad como Padre Celestial, no a una exclusividad numérica que niegue de plano la existencia de otros seres divinos, los hijos de Dios. Totalmente. Y reitero, desde el punto de vista de este análisis textual, el monoteísmo es totalmente falso y antibíblico. La doctrina bíblica sería otra. Nos deja una reflexión final bastante interesante, ¿no? Si uno sigue esta línea de interpretación enoteísta, basada en los argumentos de Martínez sobre estos textos, ¿cómo afecta esto a nuestra comprensión de otros pasajes? Pienso ahora en el Salmo 82, donde Dios juzga en medio de los dioses, o la relación que se describe entre el Padre y los hijos de Dios en otros lugares. Isaías 43:10, 44:6, 44:8 y el 45:5-6. Estos pasajes, ojo, no enseñan el monoteísmo de hecho, afirma
que el monoteísmo es una doctrina falsa. Y antibíblica. Exacto. Eso es. Vamos a ver cómo, según este enfoque, se identifica a Jehová. A veces parece ser Cristo, otras el Padre. Y se marca una diferencia, digamos, crucial entre estos seres divinos y los ídolos paganos, ¿no? Lo que sugeriría, pues, la existencia de múltiples dioses verdaderos. Pero ojo, bajo un Dios supremo. Se insiste mucho en que la doctrina bíblica real no sería el monoteísmo, sino el enoteísmo monolatra. Es decir, existe un Dios supremo, el Padre, y luego otros muchos dioses, que serían los hijos de Dios. Muy bien, pues entremos en materia. Empezamos con Isaías 43, versículo 10. Lo leo tal cual. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Vale. Aquí, según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, este Jehová que habla no es el Padre, sería Cristo. La clave, según este análisis, está en mis testigos. Se conecta con Hechos 1:8, donde Jesús dice a sus discípulos que serán sus testigos. Ah, vale, la conexión con Hechos. Eso es. Y la frase importante, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, pues se interpreta como referida solo a los dioses falsos, a los ídolos. Se dice que el contexto del verso 12 lo deja claro. O sea que no está negando que existan otros dioses verdaderos. De hecho, fíjate, esta interpretación defiende que el pasaje en realidad refuta el monoteísmo. Lo llega a llamar doctrina diabólica y falsa. Es una postura fuerte, sí. Vamos a Isaías 44, versículos 6 y 8. Primero el 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y ahora el 8. No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Pues de nuevo, el análisis que nos facilitó Martínez identifica a este Jehová como Cristo. Se basa en los títulos, Rey de Israel, Redentor, y esa frase, el primero y el postrero, que tiene ecos claros en Apocalipsis, ¿verdad? Sí, resuena mucho. Y las frases, fuera de mí no hay Dios, y no hay Dios sino yo. Bueno, según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, hay que entenderlas en su contexto inmediato, que es explícitamente los fabricantes de ídolos. De hecho, mira, leamos los versos 9 y 10 que ayudan a entenderlo. Isaías 44:9, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. Isaías 44:10. ¿Quién formó un dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Claro, el contexto es muy específico sobre los ídolos. Exacto. Por lo tanto, la conclusión que se presenta es que Jehová, identificado aquí como Cristo, se compara con esos dioses falsos, con esas imágenes inútiles. No está diciendo que sea el único Dios verdadero que existe. Y de nuevo, se insiste con fuerza, el monoteísmo, según esta lectura, es una interpretación errónea. Es totalmente antibíblica. La doctrina correcta sería esta pluralidad divina, el enoteísmo monólatra. Entendido. Entonces, hasta ahora, en los capítulos 43 y 44, Jehová sería principalmente Cristo, diferenciándose de los ídolos. Pero parece que la cosa cambia en el capítulo 45, versículos 5 y 6. Los leo. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. ¿Qué pasa aquí? Pues aquí el análisis de Tito Martínez cambia el enfoque. Este Jehová sería el Dios Padre, el Jehová Supremo. Y las frases «ninguno más hay» o «no hay Dios fuera de mí» no se interpretan como que no haya otros dioses, sino que ningún otro Dios es como Él, o sea, supremo. Una diferencia de cualidad, no de número. Eso es. Se relaciona con Deuteronomio 10:17, por ejemplo. Y además, fíjate que dice, tú no me conociste. Esto se conecta, según el análisis, con Juan 1:18. Jesús viene a dar a conocer al Padre.
que antes no era conocido así. Vale, tiene sentido la conexión. Y lo más importante, se argumenta que afirmar que Él es el Jehová Supremo, ninguno más que yo, no niega que haya un segundo Jehová, o sea, Cristo, que sería inferior a Él. Afirma la unicidad del Padre en supremacía, pero no su exclusividad numérica. Por eso, la doctrina que defiende Martínez aquí no es el monoteísmo, que, repito, considera totalmente falso y antibíblico, sino que defiende la existencia de un Dios supremo, el Padre, y otros dioses verdaderos, los hijos de Dios. El enoteísmo monólatra, como la auténtica enseñanza bíblica. El hilo conductor de este análisis de Tito Martínez sobre Isaías es que estos versículos, que normalmente se usan para defender el monoteísmo, en realidad, según esta visión, estarían distinguiendo a Jehová, sea el Padre o Cristo, de los ídolos paganos. Pero no negarían que haya otros seres divinos verdaderos. Justo eso. El punto clave para quien nos escucha es entender cómo esta interpretación choca frontalmente con la lectura monoteísta habitual. Propone que la Biblia, leída así, apoyaría una jerarquía divina, Padre Supremo y otros dioses o hijos de Dios. Y la relevancia es esa, ¿no? Cuestionar lo que damos por sentado y ver cómo este análisis concreto llega a decir que el monoteísmo es totalmente falso y antibíblico, proponiendo el enoteísmo monólatra a partir de estos mismos textos. El monoteísmo es totalmente falso y antibíblico. La verdadera doctrina bíblica es el enoteísmo monolatra. Se refiere a la existencia de un Dios supremo, que es el Padre celestial, y además la existencia de muchos más dioses, que son los hijos de Dios. Isaías 45, versículo 14. El texto bíblico mencionado por Tito Martínez dice literalmente y completo. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Según este análisis, ese no hay otro fuera de Dios, ¿qué significa? Pues según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, esa frase no niega que haya otros dioses verdaderos. La interpretación es que se refiere específicamente a los ídolos falsos de los paganos. Vale. Se argumenta que el propio contexto lo indica, en los versículos 16 y 20 de ese mismo capítulo. A ver, leamos esos versículos. Isaías 45, 16, literalmente. Confusos y avergonzados serán todos ellos. Irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Exacto. Y el versículo 20, también completo. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a un Dios que nos salva. Efectivamente. Así que la interpretación que presenta el análisis de Martínez es clara. Este pasaje no apoya el monoteísmo. Insiste una y otra vez. El monoteísmo es falso y la doctrina bíblica es el enoteísmo monolatra. Entendido. Pasemos entonces a Isaías 45, versículo 18. Lo leo literalmente. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, ¿no la creó en vano? Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Aquí, la interpretación de Tito Martínez identifica a este Jehová creador con Jesucristo, ¿verdad? Basándose en Hebreos 1. Eso es. Se apoya en Hebreos capítulo 1, versículos 8 al 12. Si te parece, los leemos también. Son importantes para el argumento. Adelante. Dice así, literalmente. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán.
Vale. Y de nuevo, según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, cuando Isaías 45:18 dice «no hay otro», se refiere, otra vez, a los dioses falsos, a los ídolos, como se vería en el verso 20 que ya leímos. Claro. El análisis de Martínez califica la interpretación monoteísta de este versículo como una mentira del diablo y una falsificación, y reafirma, la verdad bíblica es el enoteísmo monolatra. Vamos ahora con Isaías 45, versículos 21 y 22. Leemos. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pues aquí el análisis de Tito Martínez identifica a este Jehová justo y salvador también con Jesucristo. Lo contrasta, de nuevo, con los ídolos falsos. La frase «no hay más Dios que yo» excluiría a esos ídolos, pero, según esta lectura, no al Padre. Entiendo. Y conecta esto con Juan 6:40. Lo leo. «Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero». Vale. El argumento que presenta Martínez es que si hay que mirar a Jesús para ser salvos, eso confirma que el Jehová de Isaías 45, 21, 22 es Cristo. Y la conclusión, una vez más, para Tito Martínez, el monoteísmo es antibíblico. El enoteísmo monolatra es la doctrina correcta. Muy bien, pasamos a Isaías 46, versículo 9. Leo literalmente, «Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí». En este caso, la interpretación que ofrece el análisis de Tito Martínez identifica al hablante como Dios Padre, el Dios Supremo. Sostiene que la frase «no hay otro Dios» e insiste mucho en que Dios aquí debe entenderse en minúscula, refiriéndose a ídolos falsos. No niega a los otros dioses verdaderos. Y se apoyan más textos para eso, ¿no? Sí. Cita varios. Éxodo 23, Éxodo 34:14, Deuteronomio 6:14, Salmo 16:4, Daniel 3:28, Oseas 13:4, Éxodo 23:13, Josué 24:16, 2 Reyes 5:17 y 17:35. Todo para demostrar que la expresión otro Dios u otros dioses en la Biblia siempre significa dioses falsos. O sea, la distinción es clave. Fundamental, según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez. Es crucial entender esa distinción. Este versículo dice, no niega a otros dioses verdaderos, como el Hijo, los ángeles, y la conclusión es la misma, el monoteísmo es falso. La Biblia enseña enoteísmo monolatra. 1 Samuel 2, versículo 2, dice así, «No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro». Aquí la interpretación de Martínez es que se refiere a la santidad suprema del Padre, una santidad incomparable, sí, pero que no niega la existencia de otros seres santos, como los ángeles o los propios creyentes. Vale. De hecho, para el análisis presentado por Tito Martínez, usar este texto para afirmar que solo existe un único Dios es, y cito, una falsificación diabólica. Vaya. Reitera su tesis central. La doctrina bíblica es el enoteísmo monolatra, no el monoteísmo. Existe un santo supremo, el Padre, claro, pero hay otros santos. Por tanto, concluye, el monoteísmo es totalmente falso y antibíblico. Estos pasajes clave del Antiguo Testamento no estarían afirmando un monoteísmo estricto, tal como se suele entender. Exacto. El contraste en estos textos siempre se establece entre el Dios verdadero, o los dioses verdaderos, el Padre Supremo y el Hijo, y los ídolos falsos. Y esto, según la visión presentada por Tito Martínez, redefine la doctrina bíblica como enoteísmo monólatra. Un Dios supremo y otros dioses subordinados, que serían los hijos de Dios, el monoteísmo, desde esta perspectiva que hemos analizado, sería falso y antibíblico. Sin duda, la tesis central que presenta Tito Martínez en estos textos es que la Biblia en realidad no enseñaría el monoteísmo como lo entendemos, o sea, un solo Dios y nada más, Sino lo que él llama enoteísmo monólatra. O sea, la existencia de un Dios supremo, que es el Padre celestial, claro, pero junto a otros muchos dioses verdaderos. dioses verdaderos. Sí, los hijos de Dios. 2 Samuel 7:22. Lo leo literalmente.
Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. ¿Cómo se interpreta esto? Pues según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, aquí la frase «no hay como tú» se refiere, claro, a la singularidad, a la supremacía del Padre Celestial. Nadie se le compara. Vale, y la segunda parte, ni hay Dios fuera de ti. Ahí está la clave, según el argumento de Martínez. Se interpretaría como que no hay otros dioses falsos, o sea, los ídolos paganos, que él reconozca. No que no existan otros seres divinos verdaderos, pero inferiores al Padre. ¿Entiendo? Martínez insiste mucho en que la Biblia usa la expresión «otro Dios» específicamente para referirse a ídolos, a dioses falsos. Por eso dice, el monoteísmo estricto sería una lectura incorrecta, antibíblica. Queda clara la distinción. Pasemos a 2 Reyes 19.15, que es parecido a Isaías 37.16. Dice así el texto. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Bueno, aquí Tito Martínez argumenta que solo tú eres Dios. Lo que hace es enfatizar la supremacía del Padre Celestial sobre todos esos dioses de las naciones paganas, y también su rol como Creador Supremo, el que mora entre querubines. O sea que no negaría a otros dioses verdaderos. Exacto. Según Martínez, no niega la existencia de otros dioses verdaderos que están subordinados. Es una afirmación de quién es el Dios supremo de todos los reinos, no el único Dios existente. Vuelve a encajar en el modelo del enoteísmo monólatra, la doctrina que él considera bíblica, frente al monoteísmo que considera falso. La línea argumental es muy consistente, sí. Veamos qué pasa con el Salmo 86.10. Leemos, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Pues una vez más, la interpretación presentada por Tito Martínez es que solo tú eres Dios, significa solo tú eres el Dios supremo, el más grande, el que hace maravillas sin comparación. De nuevo, la supremacía. Eso es, no se estaría negando, según este análisis, la existencia de otros dioses verdaderos. Simplemente se destaca la posición única y superior del Padre. Muy bien. A ver, vamos a un punto crucial. Éxodo 20, el primer mandamiento. El versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo encaja esto? Aquí Tito Martínez subraya una palabra clave, ajenos. Según su estudio, el mandamiento prohíbe tener dioses ajenos, es decir, los dioses falsos, los ídolos de los paganos, delante del Dios supremo. O sea, no prohíbe a los otros dioses verdaderos. Según esta lectura, no. No prohíbe la existencia o el reconocimiento de otros dioses verdaderos, como los hijos de Dios, sino la adoración de ídolos, de lo ajeno, de lo falso. Es un mandamiento de monolatría, adorar solo al Supremo, dentro de un contexto enoteísta. Existen más dioses. Entendido. La prohibición es específica sobre los ídolos paganos. Menciona Juan 20:17. Son palabras de Jesús resucitado. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fíjate bien, Martínez señala que Jesús llama al Padre mi Dios. Esto para él indica claramente una subordinación. Muestra que hay un Dios supremo sobre Jesús mismo. Claro, Jesús mismo tiene un Dios. Exacto. Para Martínez, esto encaja perfectamente en el modelo del enoteísmo, no en un monoteísmo estricto donde Jesús sería, de alguna forma, ese mismo y único Dios supremo. Refuerza la idea de un Dios supremo, el Padre, y otros dioses verdaderos, como Jesús, el Hijo. De nuevo, el enoteísmo monólatra como la doctrina bíblica auténtica. Muchos pasajes que se usan tradicionalmente para defender el monoteísmo, si se miran con detalle, en realidad describen la supremacía del Padre Celestial sobre todo y sobre todos. Y su contraste con los dioses falsos, los ídolos. Exacto. Pero no negarían la existencia de otros seres divinos verdaderos. Correcto. La conclusión que extrae Martínez de estos textos es que la doctrina bíblica no sería el monoteísmo que él considera falso y antibíblico, sino el enoteísmo monólatra. Es decir, se reconoce un Dios supremo, que es el Padre, y la existencia real de otros dioses,
que son los hijos de Dios. Pero la adoración y la lealtad se deben única y exclusivamente al Supremo. Justo eso. El objetivo es entender bien los argumentos, los textos bíblicos que, según este autor, demostrarían que existen múltiples dioses verdaderos, eso sí, bajo un Dios supremo. Sí, A mí me resultó sorprendente el de Moisés. Según el texto bíblico mencionado por Tito Martínez, en Éxodo 7:1, Dios dice a Moisés, y cito textualmente, «Mira, yo te he constituido Dios para Faraón». sí. Aquí la palabra hebrea clave es Elohim. Significa poderoso o Dios en un sentido amplio. Martínez argumenta que, aunque Moisés era humano, claro, se le invistió con un poder, una autoridad divina en ese contexto específico frente a Faraón. O sea, que actuaba como un Dios en representación. Exacto, como un ser poderoso, un Elohim en ese momento. Y la implicación que saca Martínez de esto es muy directa. Totalmente. Si a Moisés se le llama Dios, Elohim, pues argumenta que la idea de un único ser con ese título se viene abajo. Cito su frase que es muy potente. Esto destroza totalmente la mentira satánica del monoteísmo. Vaya. Para él, este es un ejemplo claro de por qué el monoteísmo es falso y antibíblico. Entendido. Pasemos a otro pasaje que él considera fundamental. Éxodo 15:11. A ver, lo leo tal cual. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Ahí está. La pregunta es clara. ¿Quién es como Jehová entre los Elohim, los dioses superpoderosos? Esto no está negando que existan otros dioses, Sino que afirma la supremacía de Jehová sobre ellos. Él insiste mucho en que estos dioses no son ídolos falsos ni demonios, ¿Sino que serían? seres celestiales o incluso humanos con poder divino, como los hijos de Dios que menciona la Biblia en otros sitios. Para Martínez, esto es otra prueba más de que el monoteísmo queda destrozado al ser antibíblico. Este concepto de Dios de dioses parece repetirse, ¿no? Es algo que él destaca. Sí, es un pilar en su argumentación. Presenta varios ejemplos. Mira, leamos Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios de dioses, literal. Y no es el único. En Josué 22:22 se repite, y con énfasis, Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses. 2 veces seguidas. Y también menciona 2 Crónicas 2:5. El Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Otro más. Y el Salmo 51. El Dios de dioses Jehová ha hablado y convocado la tierra. Vale, el patrón es claro. El análisis de Martínez lo que subraya es eso, que estos versículos presentan a Jehová de forma consistente como el Dios de los dioses. No un solitario, sino el supremo en una jerarquía divina. Y eso es lo que él llama enoteísmo. Exacto. Enoteísmo monólatra. Lo opone frontalmente al monoteísmo, que él califica una y otra vez como totalmente falso y antibíblico. Es muy tajante. Llega a decir que quienes enseñan la existencia de un solo Dios, pues mienten descaradamente. La clave sería entender que la palabra Elohim en la Biblia se usa para referirse no solo al Dios supremo, a Jehová, al Padre, sino también a otros seres poderosos como ángeles, o incluso humanos como Moisés en situaciones concretas. estableciendo así una jerarquía. Precisamente. Y de ahí su conclusión central, que la Biblia enseña el enoteísmo monólatra. Lo define así: la existencia de un Dios supremo que es el Padre Celestial y la existencia de otros muchos más dioses que son los hijos de Dios. Entendido, la adoración exclusiva para el Supremo, pero reconociendo a los otros. Desde su lectura de estos textos, el monoteísmo es totalmente falso y antibíblico. Un Dios supremo reinando sobre otros dioses o seres poderosos. Sí, si uno aceptase esta interpretación de Martínez sobre el uso de Elohim y títulos como Dios de dioses en estos pasajes específicos que él cita, ¿cómo cambiaría eso la comprensión más tradicional que se tiene de la naturaleza de Dios o de la estructura de la corte celestial que se describe en la Biblia? Un texto clave que se menciona es el Salmo 82, versículos 1 y 6. Vamos a leerlo tal cual. Adelante. Dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Ahí está,
dioses en plural. ¿Qué se saca de aquí? Bueno, la interpretación que extrae Tito Martínez de este texto bíblico es doble. Digamos, por un lado, identifica a esos dioses, los Elohim. Ajá, los poderosos, ¿no? Eso es, con jueces humanos de Israel. Figuras con autoridad divina, pero que se corrompieron, según el propio Salmo. Pero, y esto es lo crucial para el argumento, Sí. es cómo Jesús usa este mismo pasaje. Eso es lo que se considera más potente. Ah, claro. El Nuevo Testamento. Nos vamos a Juan capítulo 10, versículos 34 al 36, otro de los textos centrales en este análisis. Lo leo también. Perfecto. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas? Porque dije, Hijo de Dios soy. Pues, a ver, según la lectura que se hace aquí del texto bíblico, el argumento de Jesús es demoledor. Si la ley y la Escritura llamó dioses a simples hombres, a jueces, Sí. ¿cómo se atreven a acusarle a él de blasfemo? A él que es el Hijo de Dios enviado directamente por el Padre. O sea, no niega que a aquellos se les llamara dioses. Exacto. No lo niega, lo usa como base. Afirma su propia divinidad, que es muy superior. Y claro, para la línea argumental que seguimos, esto es una prueba textual de que la Biblia reconoce múltiples dioses. Y, por tanto, Y por tanto, se concluye que el monoteísmo es falso y antibíblico. entendido. Hay más textos, ¿verdad? El análisis de Tito Martínez menciona a otros. Por ejemplo, Salmo 86, versículo 8. Sí. Dice, «Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses». Otra vez del plural. Claro, conecta perfectamente. Se afirma la grandeza del Señor, pero ¿dónde? Entre los dioses. La comparación implica que hay otros con los que comparar. No hay nadie como tú entre este grupo de dioses. Esto, de nuevo, apuntaría al enoteísmo monolatra. Un Dios supremo, pero dentro de un conjunto. Y el Salmo 95, versículo 3, parece aún más claro, ¿no? A ver, léelo. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Pues sí, este versículo en la interpretación presentada por Tito Martínez se considera, demoledor para el monoteísmo. Una mentira llega a calificarlo. Fuerte. Es que la frase es directa. Jehová es Rey. ¿Sobre quién? Sobre todos los demás dioses. Insiste Martínez en que la verdadera doctrina bíblica es esta: enoteísmo monolatra. Un Dios supremo y muchos dioses subordinados. Y se repite la idea. Salmo 136, versículo 2. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Otra vez. El Padre es el Dios de los dioses. Es un tema recurrente en los textos bíblicos que selecciona Tito Martínez. No es algo aislado. Incluso una profecía. En Daniel 11:36. A ver qué dice. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Y la interpretación que ofrece Martínez sobre este texto es que habla de la futura bestia. Esta figura se exaltará sobre todo Dios. Que serían los dioses menores, los hijos de Dios. Jerarquía divina. Refuerza esa idea. Vale, entonces, si juntamos todas estas piezas, todas estas lecturas de los textos bíblicos, ¿cuál es la conclusión final que presenta Tito Martínez? Pues la conclusión central es tajante, la verdad. El monoteísmo, entendido como que solo existe un ser divino, se presenta como una mentira diabólica y antibíblica. Así de claro. Sí. Según este análisis, la Biblia diferencia entre dioses falsos, los ídolos, cuya adoración prohíbe, y muchos dioses verdaderos, los Elohim, los hijos de Dios, que existen pero están subordinados al único Dios supremo, que es el Padre. ¿Y Jesús dónde queda? Jesús es el segundo Dios, el Hijo, el principal después del Padre, pero subordinado a Él. Por eso, la fe que se defiende como auténticamente bíblica es el enoteísmo monólatra. Reconocer muchos dioses, pero adorar solo a uno. Exacto. Solo adorar al Padre Supremo. Se apoya en Juan 4, 23-24. Y también se cita Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ajá. Y se argumenta que único Dios verdadero ahí significa único Dios supremo, el máximo, no el único existente en todo el universo. Por eso se insiste. La postura es enoteísmo monolatra, no monoteísmo.
Bien, pues hemos repasado estos argumentos extraídos del análisis de Tito Martínez sobre estos textos bíblicos concretos. La idea central: un Dios supremo sobre muchos otros dioses verdaderos. Una visión que choca de frente con el monoteísmo tradicional. Y se afirma repetidamente que ese monoteísmo es falso, que es antibíblico y que lo correcto, según estos textos, es el enoteísmo monolatra. Queda claro el planteamiento. Sí, deja una reflexión final interesante, ¿no? Si alguien adoptara esta perspectiva, esta lectura enoteísta, ¿cómo cambiaría la forma de entender otras partes de la Biblia? Otros conceptos teológicos que siempre hemos visto quizá con las gafas del monoteísmo estricto. Este importante estudio bíblico de Tito Martínez está publicado en su sitio web, las21tesisdetito.com. Sí, y también en su canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Y para quien quiera profundizar, el enlace a este estudio bíblico completo lo vamos a dejar en la descripción de este video de YouTube. Perfecto, pues queda ahí la reflexión, ¿no? Sí, la pregunta es, ¿cómo cambia nuestra comprensión de todas las escrituras si empezamos a ver esa diferencia entre un Dios único en supremacía, como dice Martínez, y un Dios único en existencia? Desde luego, da para pensar. Para seguir profundizando en estos temas, quien no esté suscrito a este canal, pues que lo haga ahora. Eso es. Compartan este video en sus redes sociales, denle un like, un me gusta que siempre ayuda. Claro. Y activen la campanita, la de las notificaciones, para que YouTube les avise cada vez que Tito Martínez publique un nuevo video o estudio. Muy bien. Pues un tema denso pero fundamental. Sin duda. Muchas gracias. ¿A ti?